noches. Qué bendición una vez más de estar aquí con ustedes en una reunión, ¿no?, en el nombre del Señor Jesús para poder estudiar la palabra del Señor. Y hoy tenemos un tema muy precioso que hoy vamos a culminar parte, ¿no?, del tema acerca de la justicia de Dios para completar, ¿no?, todo el tema que hemos estado viendo durante toda esta semana acerca de, ¿no?, de la justicia, de la justificación por medio de la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día vamos a tocar ese tema, ¿no?, de que Dios también nos llama a ser servidores de la justicia del Señor. Así que hoy vamos a estar ahí compartiendo la palabra una vez más, juntamente con el pastor Gustavo, que él se encuentra desde Cusco, Perú, y queremos darle la bienvenida. Pastor Gustavo, Dios le bendiga. Qué bueno tenerlo nuevamente por aquí con nosotros, y queremos agradecer, bueno, a Dios primeramente por su vida, por estar aquí acompañándonos en este momento precioso del estudio de la palabra de Dios. Así que queríamos que usted se pueda dirigir, ¿no?, a los hermanos en este momento. Muy buenas noches, Oscar. Muy buenas noches a todos los hermanos que están conectados. Estamos tan agradecidos a Dios por todas las cosas maravillosas, buenas que Él ha hecho con nosotros, en nosotros y también a través de nosotros. Y queremos realmente deleitarnos en esta noche con su palabra, y confiamos en el Señor de que Él nos va a ayudar para que todos seamos bendecidos, edificados con su palabra. Amén, gloria al Señor. Así que bueno, vamos a en estos momentos hacer una oración de apertura, ¿no?, de la palabra del Señor. Así que en estos momentos voy a pedir que entonces el pastor Gustavo nos pueda en esta oportunidad dirigirnos en unas palabras de oración para dar inicio a este tiempo, y luego su servidor va a dar la lectura de la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, del versículo 15 al versículo 23. Así que en estos momentos voy a pedir que puedan inclinar sus rostros para tener un momento de oración. Amén. Pastor Gustavo, si nos puede dirigir en oración, por favor. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por el gran amor con que tú nos has amado. Queremos darte gracias por Jesucristo, tu único Hijo, a quien enviaste a este mundo para salvarnos, para redimirnos, para justificarnos. Y queremos agradecerte por la obra que tú has hecho en nosotros, y rogamos que esta noche tú nos guíes, tú nos ilumines. Oramos, Señor, de que tu Espíritu Santo traiga entendimiento y comprensión, revelación a nuestros corazones de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Bendecimos a cada persona que se conecta en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 6, del 15 al 23. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Qué bonito pasaje, qué precioso. Hemos estado nosotros, hermanos, durante estos días viendo cómo la justicia del Señor se manifestó en una forma maravillosa a través del Señor Jesucristo por amor a la humanidad, ya que estábamos perdidos, estábamos lejos de la gracia de Dios, el pecado nos separó de la presencia del Señor y no teníamos nosotros en ninguna manera esa relación que Dios siempre ha querido tener con sus hijos. Aún el hombre en su esfuerzo por quererse acercar a Dios hizo o hace muchas cosas a su manera, y cuando nosotros hemos venido a la palabra de Dios nos damos cuenta de que hay una sola manera en que nosotros podamos acercarnos a Dios, que es a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo, y por lo cual nosotros, por el mensaje de Dios, entonces somos movidos a fe para poder recibir esta gracia, recibir este favor, esta justicia de amor, donde el Señor imputa nuestros pecados y nos declara justo, gracias al amor de nuestro Dios, gracias a la obra de nuestro Señor Jesús, que Él cargó nuestros pecados para con nosotros. Pero luego, después de ahí, vimos cómo esta gracia, ¿no? esta justificación, ¿no? trajo también una bendición, ¿no? Vino un paquete de muchas bendiciones para nuestras vidas, que solamente por la fe, no por obras, el Señor nos ha perdonado, nos ha santificado, nos ha regenerado, nos ha adoptado como sus hijos, nos ha dado el regalo de la vida eterna para estar siempre al lado del Señor. Pero no todo queda en el lado del Señor. De todo lo que Dios ha hecho, de todos los beneficios y de las bendiciones que Dios ha derramado para con nosotros ahí en la cruz del Calvario, sino que también el Señor nos ha dado una responsabilidad, una tarea que tenemos que hacer. Y eso es lo que justamente ahora vamos a estar compartiendo con ustedes. Y como hemos leído la palabra de Dios, este es nuestro texto base principal, donde vamos a compartir justamente lo que Dios ahora demanda de aquellos que hemos sido justificados, de aquellos que hemos sido salvados, que hemos sido bendecidos por la gracia de Dios, por su amor en nuestras vidas. Entonces, y vamos a ver que si tú has deseado en tu corazón cómo agradar a Dios, cómo poder servir a Dios, entonces aquí vamos a compartir con ustedes esta nueva etapa de tu vida, de la cual Dios quiere que tú estés caminando, y no como de repente muchos, quizás por falta de conocer la palabra de Dios, no están haciendo la voluntad de Dios, o no están haciendo el propósito de Dios por el cual el Señor también nos ha salvado. Así que vamos a compartir, y yo quiero en estos momentos darle el pase también al pastor Gustavo, para que él pueda dar inicio justamente, ¿no?, a este pasaje. Vamos a ir viendo desde el versículo 15 de Romanos 6 hasta terminando, ¿no?, este capítulo, para que nosotros podamos escudriñar la palabra y aprender lo que el Señor nos enseña en ella. Pastor Gustavo, queríamos pedirle que si usted puede dar inicio, ¿no?, a este compartir, ¿no?, de la palabra del Señor. Gracias, Pastor Oscar. Qué bueno es saber sobre la justicia de Dios en nuestras vidas. Hemos estado hablando bastante sobre esta obra maravillosa, y en algún momento de lo que estuvimos compartiendo, tocamos que en el libro de Romanos se habla bastante sobre esto, y que el apóstol Pablo, específicamente en los capítulos 1 al 3, habla sobre
la condición del hombre, de que el hombre por sus propias obras no va a poder justificarse delante de Dios. Y que el pecado produce en nosotros muerte, como leímos en algún momento en Romanos 5:12, ¿no? Ujú. Y entonces el pecado produce muerte y la muerte habla de separación. Ujú. Entonces, luego estuvimos viendo sobre cómo desde el capítulo 3 hasta el capítulo 8 prácticamente, habla sobre la obra maravillosa de Jesucristo, que la Ujú. justicia de Dios nos ha justificado por medio de Jesucristo, gracias a esa maravillosa obra. Ujú. Pero ahora ya somos justos, ahora somos justificados, como ya hemos visto en otros pasajes, como 1 Corintios capítulo 6, en Corintios también, en el capítulo número 1, que habla de que Jesucristo es nuestra justicia, que en Ujú. Él hemos sido justificados. Entonces, ahora, definitivamente, somos hechos siervos de la justicia. Ujú. Ahora nosotros vamos a manifestar la justicia de Dios al mundo, como bien dice allí. Pero hay algo que todo creyente debe de saber. Y lo encontramos aquí en Romanos, en el capítulo número 6, en el versículo número 12. Ujú. Miren lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El Sigue, por 3. favor, sigue leyendo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué tremendo. Amén. Y mire lo que dice. Dice la palabra de Dios que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ujú. Antes estaba reinando el pecado en nosotros, Ujú. por eso que estábamos muertos, por eso que estábamos separados de Dios, Ujú. estábamos alejados de Dios. Pero en el momento que una persona entrega su corazón a Jesucristo, hace de Jesucristo el Salvador y Señor de su vida, entonces en ese momento Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que hace de nosotros una nueva criatura, lo que ya hemos mencionado varias veces aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las Amén. cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así de que es interesante que si antes el pecado reinaba en nuestras vidas, ahora quien reina en nuestras vidas ya no es el pecado, sino quien reina en nosotros es Jesucristo. Amén. Él es nuestro Rey. Él es el Señor de nuestra vida. Y Él es el que nos ha colocado en una nueva posición. Recuerda que la palabra de Dios dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino Ujú. de su amado Hijo. Amén. Así que de pecador a justificado, de muerto a vivo, a Ujú. tener vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces esto es importante porque la palabra de Dios dice, no reine pues el pecado. O sea, nosotros tenemos esa facultad dado por la gracia de Dios en nosotros, para que dice, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias, Ujú. ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Esto es interesante porque dice, no reine, porque el pecado ya no reina en nosotros. El quien reina en nosotros es Jesucristo. Amén.
esto es muy importante. Ahí está diciéndoles a las personas, a nosotros, nos dice, no reine. Y luego dice, tampoco presentéis vuestros cuerpos, a vuestros miembros al pecado. Ya no, ahora preséntense sus miembros y todo su ser para Cristo, para instrumentos no de iniquidad, sino de justicia, como vamos a ver más adelante, como bien dice allí, si no presentad vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos, porque estamos vivos, ya no estamos muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces vemos, Pastor Gustavo, de que una de las cosas que nosotros como hijos de Dios y que tenemos que entender, que el pecado, ¿no?, es un poder devastador, ¿no?, en la vida del ser humano cuando no están con Cristo en su vida, ¿no? Es un flagelo realmente que destruye, ¿no?, la vida del ser humano. Y para eso, bueno, vino el Señor Jesús, justamente para deshacer las obras del diablo que hizo él, no posible con su engaño, con su mentira, ¿no? Traer la destrucción a la humanidad, ¿no? Entonces, y lo que nosotros entonces tenemos que ir entendiendo también de que una de las características, como está compartiendo, ¿no?, el pastor Gustavo, es de que la obra redentora del Señor Jesús hizo posible de que nosotros escapáramos de esa posición, escapáramos de esa esclavitud, ¿no? Fuéramos libertados, en otras palabras, mejor libertados de esta esclavitud de nuestra vida, porque el pecado, ¿no?, es muy destructivo, ¿no?, en la vida de la persona, y aún más, ¿no?, el pecado siempre va a ir en contra, ¿no?, de la palabra de Dios, va a ir en contra de todos los designios del Señor. Entonces, y realmente que nosotros tenemos que entender eso. Si tú estás en una situación así, alejado del Señor, y tú nunca has tenido un encuentro personal del Señor Jesús, te animamos que tú puedas acercarte a Dios para que Dios te liberte, ¿no?, del pecado, porque eso no te va a ayudar y al contrario, ¿no?, te va a alejar de Dios, va a ir en contra de los propósitos de Dios. Y si tú sientes en tu corazón y tú sabes y deseas agradar al Señor, entonces tú tienes que entregar tu vida al Señor Jesús para que puedas ser libertado de este mal, del pecado en tu vida, que lo único que va a hacer es solamente alejarte del Señor. Entonces, si tú quieres realmente ser libertado de esto, entonces tienes que apropiarte de la gracia de Dios, tienes que apropiarte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor. Así es. Sí, quería recalcar esta parte del verso 14 de Romanos 6:14, porque el pecado dice no se enseñoreará de vosotros. Amén. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo está en nuestros corazones, el pecado no tiene facultad para poder enseñorearse de nosotros. Mira lo que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Enseñorear habla de Señor, de amo, que es lo que teníamos antes cuando Jesucristo no estaba en nuestros corazones. Así es. Pero desde el día que Jesucristo ha venido a nuestros corazones, nosotros tenemos la capacidad dada por Él para poder caminar agradándole cada día. Eso no quiere decir, lo vamos a poder ver también, de que puedes equivocarte, que puedes errar. Todos nos hemos equivocado. Por eso es que el Señor ha dejado textos bíblicos que nos ayudan a entenderlo. Porque es importante que entendamos que ninguno de nosotros
es perfecto. El único perfecto es Jesucristo. Amén. Y la palabra de Dios en 1 Juan dice de que por esta razón realmente el Señor derramó su sangre para lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Amén. Si confesamos, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Aleluya. Y habla sobre que Él es justo. ¿Es justo para qué? Es justo para poder realmente establecer el sacrificio de Cristo entre Dios y nosotros. Porque cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira en Cristo Jesús. Amén. No nos mira pecadores, nos mira en Cristo. Recuerda que 1 Corintios 6:17 dice de que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nos hacemos uno con el Señor. La Biblia dice que estamos realmente en Jesucristo y Jesucristo nos ha lavado, santificado, nos ha justificado, como ya lo hemos visto. Esto es importante, ¿por qué? Porque si una persona piensa que todavía es pecadora o el pecado todavía reina en su vida, entonces, ¿dónde reina Cristo? ¿Dónde está su nueva naturaleza en Cristo Jesús? Y quiero que entendamos esto. ¿Por qué? Porque desde el 15 para adelante, la palabra de Dios, Pablo empieza a hablarles sobre esto que estamos hablando. Ahora, claro, por eso dice, mira lo que dice el verso 15, pongan atención a eso. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y sigue hablando sobre ese factor de que nosotros ya no debemos estar sometidos o enseñoreados del pecado, sino de Cristo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Mira lo que dice, cómo empieza el 16. ¿No sabéis que si os sometéis? ¿De qué está hablando allí? De un acto de voluntad, de un acto voluntario. Por eso nuestra necesidad de rendirnos a Cristo continuamente. Amén. Nuestra necesidad de conocer la palabra de Dios. Nuestra necesidad de consagrarnos cada día. Nuestra necesidad de buscar más de la presencia de Dios en nosotros. Es imposible vivir la vida cristiana en nuestra propia fuerza. Por eso el Espíritu Santo cumple un papel importantísimo en este tiempo, porque sin Él nosotros no podríamos ser cristianos a la demanda que Él quiere de cada uno de nosotros. Mira lo que dice. Verso 17. Pero gracias a Dios, escucha esto, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, escuchen esto, está hablando a cristianos, está hablando a gente que le ha entregado su vida a Jesucristo. Jesucristo vive en tu corazón. En tu corazón ya no reina el pecado, ya no se enseñorea el pecado. Quien vive en tu corazón es Jesucristo. Él ha hecho una nueva persona en ti. Él ha hecho Él ha hecho una nueva persona, de modo que si alguno está en Cristo nuevamente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Me dejo entender? Entonces dice, pero gracias a Dios que aunque erais, erais esclavo, ya no eres esclavo del pecado, ahora eres siervo de Jesucristo, eres siervo de la justicia, eres esclavo de Cristo, si seguimos en ese término. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mira cómo dice el 18.
y libertados del pecado. Nadie puede venir a ser siervo de la justicia si primero no es libertado del pecado. Amén. Ninguno de nosotros puede venir realmente a ser de Cristo si primero no hemos sido libertados del dominio que teníamos antes, que era el diablo. ¿Me dejo entender? Por eso la palabra de Dios nos dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, déjame leer este pasaje para los hermanos que están ahí anotando. Es el pasaje que está mencionando el pastor Gustavo. Se encuentra en Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 12 al 14. Voy a leer. Colosenses 1 del 12 al 14 dice: Colosenses 1 del 12 al 14. Sí, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Wow. Gloria. ¿Me dejo entender? Amén. Entonces, sí. cada uno de nosotros, sí. Cada uno de nosotros nos quita, y hermanos que nos escuchan o que nos ven, tenemos que tener claro eso en nuestra vida. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. El pecado ya no reina en nosotros. ¿Por qué? Porque, miren, hay una figura. El diablo usa el pecado para esclavizarnos. De sus múltiples formas. Tres cosas. El diablo es el que usa el pecado para esclavizarnos. Pero Dios envió a Jesucristo para libertarnos. Amén. Para justificarnos. Para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si vamos a ser siervos de la justicia, nosotros tenemos que tener claro en nosotros que el pecado ya nos enseñorea, que el pecado ya no reina en nosotros, el pecado ya fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Con su muerte y resurrección, el diablo fue realmente expuesto, como dice Colosenses también, ¿no? La palabra de Dios dice así, dice ahí de que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, Colosenses en el capítulo 2, para que los ahí estudiosos, versículo del 14 al 15, ¿no? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Entonces ya no hay acta. Ya no hay un acta, porque eso tiene la figura que antiguamente, en ese entonces, cuando una persona estaba en la cárcel y uno pasaba, había una lista, un acta de los crímenes o de las cosas que esa persona había hecho por la cual esa persona estaba en la cárcel. Eran decretos por la cual esa persona estaba allí. Pero Jesucristo, cuando vino, murió en la cruz y resucitó, agarró esa acta y la borró, la quitó. Amén. Nos sacó de la esclavitud en la que estábamos, nos sacó de ser reo contumaces, nos sacó de la cárcel y nos hizo libres. De esa libertad está hablando. Amén. Y libertad, verso 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Ahora, déjame seguir leyendo esta parte. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia,
Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y sigue hablando sobre actos de voluntad. Sí, este es muy importante, Pastor Gustavo, que podamos de repente ahondar un poquito, explicar, ¿no? Para los hermanos que nos están escuchando, de repente ellos primera vez están escuchando este mensaje, ¿no? Acerca de la palabra de Dios. Y si ustedes han podido observar a la luz de la palabra de Dios en el ejemplo que está poniendo Pablo y que muy bien lo está explicando el Pastor Gustavo, habla de dos dueños, ¿no es cierto? En cierta palabra, de que uno, estamos hablando, ¿no? De alguien que lo tiene esclavizado, una persona, ¿no? Que lo tiene sometido, una persona, y que está, ¿cómo se llama? Sometida y tiene que responder solamente en obediencia, aunque esté de acuerdo, ¿no? Pero vemos que la palabra de Dios nos habla de otro dueño, en este caso Jesucristo, que es muy diferente. Ahora, ¿por qué? Porque antiguamente, cuando Pablo estaba usando este ejemplo y los hermanos a quien se dirigió el apóstol Pablo en Romanos, ellos entendían acerca de la esclavitud. En aquellos tiempos había los esclavos, ¿no? que eran comprados justamente para servir, ¿no? a un dueño del cual habían sido adquiridos, y ellos no tenían ningún derecho, solamente tenían que ser sometidos a esta esclavitud, ¿no? Que ya sabemos de que muchas veces hasta inhumanos eran, ¿no? Pero cuando en ese tiempo también habían personas que compraban esclavos para rescatarlos, para liberarlos, ¿no? de una esclavitud, ¿no? de sufrimiento, ¿no? Entonces había gente que con un corazón así benévolo compraban los esclavos para darles la libertad. Entonces esas personas tenían dos opciones: o irse libre, o también otras personas, otros esclavos, en gratitud por esa benevolencia que esa persona hizo por él de rescatarlo de la esclavitud, ellos voluntariamente decidían servir a su nuevo amo que lo había comprado. Entonces, por eso de que cuando el Pastor Gustavo estaba haciendo mención, hablaba justamente, ¿no? de alguien de que nos sometemos, ¿no? de corazón a alguien. Entonces esas personas que eran ya no venían a ser propiamente esclavos, sino que ya venían a ser como unos servidores. Entonces esa es la figura que Pablo está usando para que nosotros entendamos que estábamos esclavizados, ¿no? con un dueño que prácticamente nos destruía. Entonces vino Jesucristo y nos rescató de esa esclavitud. Pero ahora nosotros, en respuesta, ¿no? a ese amor tan grande de habernos rescatado, de habernos libertados, ¿no? del pecado, entonces venimos nosotros a tener en cierta manera un nuevo dueño en nuestras vidas. Pero qué dueño tan maravilloso que ahora reina en nuestros corazones, de la cual nosotros voluntariamente, por medio de la fe, accedimos justamente a él, y en el cual ahora nosotros estamos justamente con un corazón agradecido, sirviendo a nuestro nuevo amo. Por eso que Pablo dice en el verso 18, ¿no? Y libertados del pecado, dices, viniste a ser siervo de la justicia. De esclavo, viniste a ser ahora un siervo del Señor. Viniste a ser aquella persona que de corazón, una persona que voluntariamente, una persona que nos hemos sometido a la gracia de Dios, a la bondad de Dios, al favor de Dios en nuestras vidas, y en el cual, por gratitud, por lo que el Señor hizo de rescatarnos de una condenación eterna, ahora estamos en una nueva posición, como hemos estado leyendo en la palabra de Dios. Hemos sido colocados en un lugar mucho mejor, en un lugar con un destino de bendición para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la actitud? Ahora tenemos que nosotros
servir a Dios, pero de corazón, de gratitud, ya no solamente por obligación, sino que realmente porque nuestro corazón está agradecido por lo que el Señor ha hecho. Por eso es que es muy importante, hermano, que tú conozcas todo esto, conozcas todo lo que el Señor hizo por nosotros. Él hizo todo por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Por eso que Pastor Gustavo estaba explicando acerca del acta de decretos que nos condenaba, que estábamos en perdición. El Señor lo ha anulado. Ya no hay más condenación, ya no hay más acusación. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido libertados de esa cadena, de esa condenación eterna, que íbamos a estar separados de Dios. Ahora hemos sido trasladados, dice, al reino de su Hijo. Estamos en una nueva posición, estamos en un nuevo camino, en un caminar. Entonces ahora en ese caminar, dice el Señor, que Él, ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos siervos de la justicia. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué precioso! Y cómo no poderse gozar, cómo no poderse alegrar de lo que Dios ha hecho por su amor y el privilegio que el Señor nos ha puesto ahora de estar en una esclavitud, ahora ser siervos, que voluntariamente podemos, por amor, servirle con alegría en nuestro corazón. Amén. 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 Algo que quiero también añadir es que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó sin pecado. El pecado no existía. Ellos vivían en santidad. Ellos vivían en pureza de corazón. Quiero que presten atención a esta figura. Así que Adán y Eva disfrutaban de la comunión con Dios y disfrutaban de la comunión de unos con otros, porque no había maldad, no había absolutamente nada que los pudiera separar. El diablo los engañó, y cuando el diablo los engaña, el pecado vino al corazón de Adán y Eva por engaño, por mentira. El pecado vino a ellos porque ellos no conocían la maldad, no sabían que estaban siendo engañados. Amén. Entonces, el pecado entró en ellos y el pecado los esclavizó, los sometió abruptamente, con violencia vino a sus corazones y les quitó de lo que ellos estaban disfrutando. ¿Me dejo entender? Aleluya. Esto es importante, ¿por qué? Porque la humanidad desde aquel entonces está bajo esclavitud, está sometido, está arbitrariamente, injustamente sometido a ello. Entonces, así ha estado toda la humanidad, bajo esclavitud y separado de Dios. Cuando Jesucristo viene, Él viene y muestra su amor. Es diferente. Él muestra que nos ama. Él nos trae esa vida de santidad y nos trae esa entrega. Muere en una cruz públicamente, da su vida en rescate por todos nosotros, toma nuestro lugar, muere en una cruz, mostrándonos cuán grande es su amor por cada uno de nosotros. Él resucita luego y nos da la opción a cada uno de que podamos acercarnos a Él, aceptar el perdón de Dios por medio de su sacrificio, de su muerte y resurrección. ¿Se dan cuenta de algo? Es totalmente diferente. Lo que hizo el diablo con el hombre
fue violento. Es como Ujú. cuando estás en tu casa, de repente alguien viene, se mete violentamente a tu casa y te toma, Ujú. te toma y te esclaviza. Ujú. Estás sujeto a eso. Pero Jesucristo no. Jesucristo viene y nos muestra cuánto nos ama, nos muestra lo terrible que estábamos viviendo, Ujú. y por amor, Él quiere que nosotros le sigamos a Él. De eso está hablando también aquí. Ujú. Cuando hablamos de presentar nuestros miembros, de Mm. presentarnos a obedecer la palabra de Dios, al ser siervo de justicia. De eso Ujú. está hablando. Ujú. Por eso que es importante, porque nuestra naturaleza del hombre es normalmente desconfiada. ¿Por qué? Porque el diablo nos ha maltratado a través del pecado. Mm. Sin embargo, Dios viene y nos dice que nos ama, nos habla con ternura, tiene misericordia de nosotros, y nosotros tenemos que rendirnos, aprender a rendirnos a ese nuevo Señor, a ese nuevo amo, a ese nuevo Kyrios. Ujú. Tenemos que aprender a rendirnos a Él. Ujú. Y muchas veces nos cuesta rendirnos. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos desconfianza, porque el pecado nos hace desconfiados. Ujú. Pero por eso la obra importantísima del Espíritu Santo en nuestra vida. Ujú. Porque sin el Espíritu Santo, Ujú. nosotros no tenemos realmente la facultad para poder nacer de nuevo. Ujú. Porque Él es el que nos convence. Mm. Él es el que nos ayuda, porque Él es nuestro paracleto. Él es nuestro ayudador. Amén. Él es el que nos ayuda a nosotros a vivir la vida cristiana que tenemos que vivir cada día. Ujú. Por eso la importancia de rendirnos, ¿no? No os embriaguéis con vino, en lo cual le dio solución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ujú. Ujú. Sí, es muy importante, Pastor Gustavo, mencionar esto, porque una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender, de que el Señor ya nos dice que el pecado no debe reinar en nuestras vidas, el pecado no se debe, dice, enseñorear sobre nosotros. Entonces es algo que también tenemos que considerar en nosotros, de que si bien es cierto, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha puesto en un nuevo lugar, ¿no? En un nuevo camino, pero somos nosotros ahora los responsables de no permitir que el pecado no tome posición en nuestras vidas. Por eso que, como mencionó el pastor y lo encontramos en la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos la palabra de Dios misma que nos ayuda a nosotros a tener victoria sobre el pecado, a nosotros a poder decidir bien, no que a quién vamos a servir, o al pecado o al Señor. Entonces, obviamente que nosotros estamos en una posición de que tenemos que servir al Señor, pero tenemos que ser conscientes que el pecado siempre va a estar al acecho en nuestra vida. Me acuerdo mucho, Pastor Gustavo, cuando la historia, ¿no?, de Caín y Abel en el principio, ¿te acuerdas? Ya que estamos ahí yéndonos al principio, conocemos la historia, ¿no?, de que Caín no mató a su hermano Abel, pero antes de que él hiciera, ¿no?, cometiera, ¿no?, ese homicidio, ¿no?, en su hermano, el Señor se le aparece. Y es bien interesante algo que Dios dice aquí en Génesis, en el capítulo 4, si me pueden acompañar, donde habla justamente de la historia de Caín y Abel. Y dice que en ese momento que, sí, Génesis 4, me imagino de que ya estaba ya Caín, bueno, maquinando, ¿no?, algo contra su hermano, y se le aparece el Señor a Caín,
Entonces, y le dice en el verso 6, mira qué interesante, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Miren lo que dice el verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. Ahora, con todo esto, dice, a ti será tu deseo, y dice, y tú te enseñorearás de él. Mira, hermanos, lo que Dios dice. El pecado puede estar al acecho, dice que está a la puerta ahí, ¿no? De tu vida, pero dice de que él se va a asomar, pero dice, la decisión es tuya y mía. Y dice que él va a hacer lo que nosotros deseamos. Si nosotros deseamos que él tenga cabida en nuestra vida, el pecado va a entrar. Él está a la puerta, él no va a violentar tu vida, sino que muchas veces nosotros permitimos que el pecado entre a nosotros. Entonces, dice el Señor que nosotros, dice que así, con todo esto, dice, a ti serás su deseo. O sea, tú puedes rechazar el pecado en tu vida. Y dice que, y tú te enseñarás de él. Entonces, la bendición que tenemos ahora, hermano, es de que el Señor nos ha dado de su espíritu. Tenemos ahora la presencia de Dios en nuestras vidas para tomar autoridad en el nombre de Jesús, no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios, para poder contrarrestar o reprender o no someterte más al pecado, porque ya Dios nos ha dado de su espíritu para que nosotros podamos enseñorearnos sobre él. Entonces te das cuenta de que ya pequé, o que el diablo me hizo muchas veces pecar. A veces le echamos la culpa muchas veces al diablo que me hizo pecar. No, él te va a tentar, pero el que va a pecar eres tú y yo, cuando nosotros le damos cabida justamente a esto en nuestras vidas. Cuando no somos obedientes a la palabra de Dios, no estamos conociendo la voluntad de Dios. Entonces es muy importante, hermano, que tú entiendas esto en tu vida, de que gracias a Dios, ahora en Cristo Jesús podemos enseñorearnos del pecado. El pecado no va a tomar cabida en tu vida si tú te apropias de la promesa del Señor, si buscas la fuerza del Señor, la ayuda de Dios en tu vida, ¿no? A través de su palabra, a través de la dirección del Espíritu Santo, a través de un siervo del Señor, o por medio de la iglesia. Hermanos, Dios ha provisto de muchas herramientas o se llama armas espirituales para nosotros ser victoriosos ante el pecado, que solamente quiere traer destrucción, quiere alejarte de la presencia del Señor, y Él quiere que tú no seas un servidor, no seas un dulos, no un siervo del Señor. Amén. Amén. Mira, estaba realmente pensando en esto de que, ¿por qué es tan importante esto de que sepamos que hemos sido libertados? Porque es interesante que en ese libro que hemos leído de Romanos, capítulo 6, lo repite como 3, 4 veces. Así es. ¿No? Por ejemplo, en el versículo número 17 dice, en el 17, Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, o sea, ya no somos esclavos, habéis obedecido de corazón aquella forma. Luego en el versículo 18 dice, y libertados del pecado, amén, amén, viniste a ser siervos de la justicia. Aleluya. Luego la palabra de Dios dice en el versículo número 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de aquella, ¿no? Y ahora mira lo que dice el 22. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados de pecados, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Qué precioso. Entonces, es interesante que nosotros ahora tenemos algo que hacer con eso que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Número 1, entender que hemos sido libres del pecado.
Amén. Que ya no hay pecado en nosotros que nos pueda enseñorear, reinar, esclavizar. Ya no hay. Le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Ahora Cristo tiene que ser nuestro Señor, tiene que ser nuestro Rey, nuestro amo de nuestra vida. Amén. Y el apóstol Pablo, en muchos pasajes de la palabra de Dios, nos enseña versículos como ese de: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Cuando él dice, exacto, crucificado estoy con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ahora somos nosotros los que, guiados por el Espíritu Santo que vive en nuestra vida, lo que debemos hacer es rendirnos. Rendirnos. ¿Por qué? Porque el pecado está al acecho. Así es. Y nosotros tenemos que entender que en nuestra propia fuerza no podemos vencer el pecado. Así es. La única forma es por medio de Jesucristo y que Él se enseñoree en nuestras vidas. Por eso quiero llevarles a un pasaje que está en Efesios, capítulo número 4. Qué importante Efesios, es de que número 4. El Señor nos ayuda, ¿no? Bueno, para todo ser victorioso. El número 4 habla de cosas interesantes, pero quiero llevarle al versículo número 17 específicamente. Y habla de nuestra nueva vida en Cristo. Y es interesante de que el capítulo 4, el capítulo 5 y parte del capítulo 6, todo eso está hablando de nuestra nueva vida en Cristo Jesús, de lo que nosotros debemos hacer o cómo debemos vivir, mostrando la justicia de Dios en nuestra vida. Nosotros hemos venido a ser siervos de la justicia. ¿Qué significa eso? Significa lo que vamos a leer ahora. Esto pues digo y requiero en el Señor, versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no podemos andar así, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No podemos caminar de esa forma. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ahora que son siervos de la justicia, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, escucha esto, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Por lo cual, y en el versículo 25 empieza, por lo cual, como somos ahora siervos de la justicia, siervos de Dios, y ya no más libres del pecado, nosotros tenemos que empezar a hacer varias cosas en nuestra vida. Desechando la mentira, hablar cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Estamos hablando de frutos de justicia. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio vivo a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
y aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes vienen acciones de gracias. Y podemos seguir hablando, y podemos hablar, y podemos seguir hablando y hablando. Y mira lo que la palabra de Dios dice, y todo tiene que ver, capítulo 4, capítulo 5, capítulo número 6, y termina diciendo, versículo Efesios 6:10, por lo demás, porque hay mucho más, como frutos de justicia. Por eso animo a que cada hermano lea todo el capítulo 4, del versículo 17 hasta el último versículo del capítulo 6. Todo es un solo contexto. Habla de nuestros frutos de justicia. Amén. De cómo nosotros vamos a manifestar la justicia de Dios en este mundo. Empezando desde nuestra casa, en nuestro barrio, en el trabajo, llevándolo a las naciones. Y luego dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder, en su fuerza, y habla sobre la armadura de Dios. Entonces, aquí tenemos un resumen. Podemos seguir viendo muchos otros pasajes bíblicos, pero el tiempo no nos da. Pero le animamos a que usted lea Efesios 4, del versículo 17 hasta el capítulo número 6, todo. Y ahí encontrará cómo debe ser nuestra actitud, cómo debe ser nuestra vida, cómo deben ser nuestros frutos, que ahora somos siervos de la justicia. Aleluya, amén. Tenemos que despojarnos de muchas cosas y tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre, como amén. Dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ya están entendiendo entonces lo que dice Romanos 6:22, ¿no? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice, y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, que es todo lo que el pastor Gustavo ha estado mencionando ahí en Efesios, ¿no? En el capítulo 4, 5 y 6, y también, bueno, Colosenses, el capítulo 3, 4 y 5 también, y 6 también habla también de la responsabilidad. Bueno, en muchos pasajes ahí encontramos, especialmente en las epístolas, todo lo que se nos enseña acerca de la nueva vida en Cristo, la vida cristiana, la vida de santificación. Justamente la vida de santificación es irte alejando del pecado y buscando más la presencia de Dios, buscando cómo estar obedeciendo, ¿no?, a la demanda de Dios en nuestras vidas, porque nos espera un lugar precioso, como dice, ¿no?, la vida eterna. Qué precioso de que parte del regalo, ¿no?, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, es que nos ha dado vida eterna. Nuestro destino está en la presencia de Dios por toda una eternidad. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que ser siervos de la justicia. Tenemos que caminar en santidad, irnos separando cada vez más del pecado, que el pecado no tome lugar en tu vida, sino que la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, sea el que esté gobernando tu vida y que te esté guiando para que tú puedas servir al Señor. Qué precioso. Amén. Pastor Gustavo, bueno, el tiempo nos ha ganado. Vamos a luego seguir continuando, ¿no?, con este precioso tema. Ya hemos estado conversando con el pastor para seguir compartiendo, ¿no?, los estudios de la palabra de Dios, y vamos a estar la próxima semana tocando un nuevo tema acerca de la gracia de Dios, ¿no?, que se relaciona con todo lo que estamos hablando. Y lo más importante, mi querido hermano, es que tú puedas haber entendido, ¿no?, la bendición de ser hecho un hijo de Dios, de saber en la posición que Dios te ha puesto y en la cual nos ha dado, como dije al principio, una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Servir al Señor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Apartarnos del pecado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? De usar las armas del Señor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ser obediente a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es
ser conocedores de la voluntad de Dios, porque si tú no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo tú vas a poder obedecer? ¿Cómo tú vas a poder actuar en base a lo que Dios está diciendo? O sea, no podemos hacer las cosas a nuestra manera ni en nuestra fuerza. Todo tenemos que hacerlo a la manera de Dios, en el poder del Señor. Así que, mi querido hermano, que esta palabra, ¿no?, que hemos estado compartiendo contigo, que haya sido de mucha edificación para tu vida. Yo creo que sí, porque nosotros hemos sido edificados, y que tú puedas poner por obra lo que ya Dios hizo en tu vida, ¿no? Y solamente ponerte al servicio del Señor. Amén. Pastor Gustavo, queremos que pueda dar ya las últimas palabras y se pueda despedir, ¿no?, de los hermanos, y para podernos volver a ver la próxima semana, jueves a las 8 de la noche. Amén. Gracias, Pastor Oscar. La gracia es la fuerza fortalecedora para hacer las cosas que solo no podemos hacerlo. Y esto está basado en Efesios capítulo número 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Porque solos en nuestra fuerza no vamos a poder estar firmes, no vamos a poder mantenernos en esa victoria que el Señor nos ha dado. Aleluya. Necesitamos buscar al Señor, rendirnos continuamente. Y esto es algo que debemos hacer, porque solo el Señor tiene la capacidad para darnos la fortaleza que necesitamos para hacer las cosas agradables delante de Él. Aleluya. Si nosotros no nos fortalecemos en el Señor, si nosotros no nos ponemos la armadura de Dios en nuestra vida, entonces vamos a estar expuestos. Y termino diciendo que debemos velar y orar, porque tenemos un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces necesitamos fortalecernos. Si no te has sentido fortalecido, si no has estado fortaleciéndote y has errado, te has equivocado, has fallado, entonces acércate al Señor, que es amplio en perdonar. Él perdonará todos nuestros pecados. Él nos lavará y nos limpiará, nos perdonará de tal manera de que podamos volver otra vez a sus caminos. Volvamos a poder agradarle a Él. Así que le animamos a cada uno de ustedes a que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Gustavo. Le agradecemos ahí por estar una vez más aquí acompañándonos, compartiendo, ¿no?, la hermosura de la palabra del Señor, que nos edifica, que nos exhorta, nos redarguye, nos instruye. Qué precioso es tener, ¿no?, esta palabra que, como dice el salmista, es miel a nuestro paladar, no es lumbrera a nuestro camino, y es la palabra que penetra lo más profundo de nuestro corazón. Qué hermoso, y gracias, mis hermanos, por haberse conectado, estar aquí con nosotros estudiando la palabra del Señor. La próxima semana vamos a tomar un texto muy precioso y que está en Juan capítulo 1, versos 16 y 17. Dice: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a tocar este tema la próxima semana, así que preparemos nuestros corazones y queremos agradecerles por habernos acompañado una vez más en esta noche. Que Dios les bendiga. Amén. Buenas noches. Amén.